En el 41. En el 41. Sí. Dicen los problemas, proceda como los ejemplos. Hay que darle valores, ¿no? Hay que construir la tabla de valores acercándonos a 1 por la izquierda y por la derecha. Entonces, nos vamos a acercar a 1 por valores menores que 1. Por decir, punto 5, punto 9, punto 99, punto 9999, y por la derecha, 1.5, 1.1, 1.01, 1.0001, y hay que ir haciendo los cálculos para ver si existe el límite. ¿Cuál es su duda, Mariana? Es que yo tenía duda en cómo hacer las tablas de valores, o sea, si las tenemos que hacer y también ponerlas en el documento. Sí, preferentemente, hacer al menos unos 4 o 5 valores y ponerlas, ¿no? En el documento de preferencia. Pues ese es el argumento que están usando para determinar si el límite existe o no, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Esa es su duda, Mariana? ¿No hay problema? ¿Ya? Profe, ¿podría resolverlo con, no sé, punto 5? Es muy, está muy distante, ¿no? Podría ser punto 5, punto 9, punto 99, punto 999 a lo mejor con eso ya, ¿no? Y del otro lado, 1.5, 1.1, 1.01. Acuérdense que se van a ir acercando a 1. Entonces, ¿cómo me acerco a 1 por la izquierda o por la derecha? Vamos a escribirlo aquí. Si me quiero acercar a 1 y por acá está 0 y por aquí está 2, pues me puedo acercar por punto 5 y luego por punto 1. Perdón, punto 5, punto 9, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aquí lo vemos? Si me quiero acercar a 1, pues me puedo acercar por la izquierda, estaría 0 y acá estaría 2. Entonces sería punto 5, punto 9, punto 99. Y así se pueden ir acercando, ¿no? Y del otro lado está 1.5, 1.1, 1.01, 1.001, al menos unos 4 valores, ¿no? Y ya con eso ven qué onda si los límites tienden a un mismo valor. Esto es x y esto es f de x. Si la función tiende a un mismo valor en los laterales, pues el límite existe, ¿verdad? Si son distintos los valores a los que tiende, pues no existe límite. Eso es lo que tendríamos que haber hecho. Por ahí les decía que si tienen una calculadora científica, tienen la opción tabla, y en la opción tabla ustedes pueden meter la función 6 raíz de x menos 6 por raíz de 2x menos 1, y ya hacer directamente el cálculo para cada valor. Le pones que inicie, por ejemplo, para punto 99 o para punto 5 y punto 9, pues le puedes dar de 0 a 1 en pasos de punto 1, ¿no? Que sería punto 5, te daría punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 hasta punto 9. Y de ahí puedes aprovechar punto 5 y punto 9. Pero si ya quieres para punto 99, punto 999, ya es directamente decirle que inicie en punto 99, que termine en punto 99 y el paso ya no importa y te da el resultado directo. Entonces traten de usar los dispositivos, chicos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos valores tenían que venir en la tabla? Pues digo, si es a 1, pues de los más cercanos, ¿no? Al menos para irnos dando una idea. Punto 5, punto 9, punto 99, punto 999. Yo creo que aunque des los más cercanos, inclusive puedes dar punto 9, punto 999, punto 9. Con esos tres yo creo que estaríamos más que bien. 1.1, 1.01, 1.001. Yo creo que con eso ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, más o menos con eso nos podemos dar una idea. Vale, gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Bueno, ¿qué más, chicos? Y estos límites también después los vamos a calcular de otra manera. ¿Ya no hay dudas en esta parte? Profe, yo tengo duda en el 13. En el 13.
Sí, mi duda es, cuando realicé la tabla de valores de las dos ecuaciones, bueno, de las dos funciones que nos da, eh, me indica que el límite es cero, pero Ajá. ahí dice que x2, que es el límite de la función, es igual a 1. No sé cuál sería el límite del 1 o el 0. Esa es mi duda. Ok. Lo que pasa es que aquí más bien lo que te pide es que traces la gráfica, ¿no? Y para la gráfica, pues igual necesitas construir la tabla de valores, pero bueno, podemos apoyarnos un poquito en GeoGebra, ¿verdad? Y para apoyarnos, déjenme agarrar el libro para que lo veamos en GeoGebra. ¿Qué página? Bueno, es el 3.1 y ahorita lo vemos rápido en GeoGebra. Se pueden apoyar si gustan. El 13 me dice, ¿verdad? Aquí está, entonces, permíteme un segundo. Voy a cambiar a GeoGebra. A ver si nos deja. Es la función es x cuadrada menos 2x. Esto es en el intervalo x menores que 2, ¿verdad? X menores que 2. Ahí está la primera función. Y como es x menores que 2, ahorita ajustamos esa parte. Ahorita les escribo. En x menores que 2, o sea que ahí en 2,0 es un hueco. Entonces podemos poner un punto para que vean cómo lo pueden hacer. 2,0, ahí te aparece el punto. Pero como no es menores que 2, o sea, va a acercarse a 2, pero no va a valer 2. Entonces, aquí lo que podemos hacer es para que gráficamente lo entendamos un poquito, podemos cambiar las propiedades y podemos cambiar el color y dejarlo de esa manera. ¿Qué tal? ¿Les parece así? Sí, profe. Entonces, nos vamos a acercar a 2 y la función se va a ir acercando ¿a qué? ¿A qué valor? Si x se acerca a 2, la función se acerca a 0. Pero nos vamos a acercar a 2 y la función se va a acercar a 0, no es que tome como valor 2. Luego, la otra parte dice que la función es x igual a 1 para x igual a 2, entonces el punto 2,1 lo ingresamos, 2,1, y ese sí es un punto, ¿verdad? Porque la imagen es 1 cuando x es igual a 2, ese punto ahí se queda. Y la última es x cuadrada menos 6x más 8. Esto cuando x es mayor que 2. Esta sería la gráfica para x mayor que 2. A ver, x cuadrada, ya no vi si estaba correcto. A ver, déjenme checar. X cuadrada menos 6x más 8 para x. Esto sí es correcto, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, el punto también ahí lo dejamos como para el azul también es un punto. Ese punto, para 2, si lo evalúan, x cuadrada menos 6x más 8. Si lo evalúan para 2, quedaría 4 más 8, 12 y menos 12, 0. Si es correcto, entonces, pero es cuando nos acercamos a 2, entonces es porque son valores mayores que 2. Ese punto tampoco existe, lo dejamos así como está, como un hueco. El B sí es un punto que existe. El punto que está hueco, ese no existe, el que está en 2,0. Y ese punto de 2,0 es para la rama verde y para la rama azul también, ¿eh? O sea, no existe ese punto. Entonces la pregunta es, el límite cuando x tiende a 2, ¿qué pasa cuando x tiende a 2? Vamos a concentrarnos, esta ya es la gráfica, entonces lo que tendríamos que hacer es verificar si el límite existe. Ok, si me acerco a 2 por la izquierda,
Creo que nada más eso. Si me acerco a 2 por la izquierda, ¿qué pasa con la función? ¿A qué valor se acerca? A 0, ¿verdad? O sea, se acerca al eje X. El eje X es y igual a 0. Entonces, ¿y qué pasa cuando me acerco por valores mayores que 2? A ver, vamos acercándonos para que quede claro. Si me voy a acercar a 2 por la izquierda, primero puedo tomar, por ejemplo, 0. En 0 tengo 0,0, la función es 0. Si me acerco en 1, la imagen es menos 1, ¿verdad? La función se va a menos 1. Si me acerco a 1.5, pues la función se va como a menos 0.75. Si me voy acercando más a 2, ¿qué pasa con la función? La función se va acercando a qué valor? A y igual a 0. Ahora, si me acerco por la derecha, lo mismo, ¿verdad? Si me acerco a 0, la función se va acercando a 0. Entonces, el límite existe porque los dos límites laterales son iguales. El límite existe y es 0, el límite de esa función. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ok, para que lo veamos un poco mejor, vamos a trazarlo aquí más o menos. Y entonces tenemos la gráfica, algo así estaba, aquí en 2. Entonces la curva más o menos viene así. Aquí hay un hueco, ¿verdad? Y la otra rama venía por aquí así. Bueno, algo así está, ¿no? Y por aquí hay un punto, que era el punto 2,21, ¿verdad? Aquí está el punto 1, 2,1. Entonces está este punto y este, ojo, este es hueco, ¿eh? Este sí está hueco, este está relleno. Entonces, si se acercan a 2 por la izquierda, la función ¿a qué valor se va a ir acercando? A y igual a 0, ¿verdad? Que es el eje X. Si me acerco a 2 por la derecha, la acercando pues a 0. Profe, yo tengo duda en el ejercicio 45. ¿En el 45? Ajá. Ok. Este ya es un límite trigonométrico y lo único que tenemos que hacer es darle valores a X. Ojo, los valores tienen que estar en radianes nada más. Entonces, si me voy a acercar a 0, vamos a verlo directamente. Bueno, sí, aquí. Primero, para que vean cómo nos vamos a acercar, ¿no? Si nos vamos a acercar a 0, entonces, pues tenemos nuestra referencia. Aquí está el 0 y por acá debe estar menos 1. Por acá debe dar 1, etcétera. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. De hecho, como es en radianes, pues por acá debe andar el número pi, que es 3 punto y algo, ¿no? 3.14 y 159 y bla, bla, bla. Y de este lado tiene que estar menos pi, ¿no? Y 1 está entre 0 y pi y menos 1 está entre 0 y menos pi. Entonces, si me voy a acercar a 0, pues estamos trabajando en radianes. Pueden hacerlo a través de menos 0.5 radianes. Ojo, tendrían que poner la calculadora en radianes, ¿eh? Para que no haya problema. Menos 0.1 radianes. Menos punto. Entonces, si construimos la tablita, voy a borrar de este lado. Si construimos la tablita, nos quedaría, bueno, aquí me va, bueno, la tablita por aquí estaría y tendríamos X y f de X. Aquí es 0, aquí es menos 1, aquí es 1. Entonces, menores que 0, pues estaría menos 0.5. Ojo, son radianes, por favor.
menos 0.1, menos 0.01 radianes, menos 0.001. Podría ser, ¿no? Y del otro lado, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001. Y cuando metan esta información a la calculadora, tiene que ser en radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si no se hacen radianes, profe? No funciona, tiene que ser en radianes. Mira, vamos a checarlo. No, es que, por ejemplo, si lo hacemos en grados, ¿dónde está? Aquí lo importante es que si lo comparas con grados, entonces aquí está 0 grados, por aquí está 90 grados, aquí está menos 90 grados, y bueno, te van a ir acercando, ¿no? Entonces por aquí debe andar menos 10 y luego menos 1, entonces, pero no funciona, es más complicado porque recuerden que no es fácil trabajar con los números reales. Entonces, y los radianes son números reales. ¿Ok? Entonces, la unidad de medida de los radianes son números reales. De hecho, casi todo el análisis en cálculo se hace en radianes. Son pocos los análisis que se hacen para en grados. Entonces, traten de acostumbrarse a trabajar en radianes. Y para ello, la calculadora tiene que estar en el modo radianes. Ojo con ello, por favor. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo rápidamente. A ver, vamos a suponer, vamos a ver en radianes para que vean si nos da el mismo resultado. A ver, calculen para x igual a 0. Bueno, nada más por dar un valor, no se preocupen. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en 30 grados. ¿Qué pasa si tenemos que x es igual a 30 grados? Tendríamos que escribir 30 entre seno de 30. Sabemos que el seno de 30 es un medio y 30 entre un medio es 60, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ahí supuse que el ángulo es de 30 grados. Entonces, veamos qué pasa cuando lo hacemos en radianes. En radianes, ¿cuál quieren que sea En radianes, ¿cuánto es 30 grados? ¿Me ayudan, por favor? En radianes, para que hablemos del mismo ángulo, ¿no? 30 grados. ¿A cuántos radianes equivale? ¿No se Medio acuerdan? Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Vale a pi sextos, ¿no? Pi entre 6 radianes. Recuerden que pi es 180. 180 entre 6 nos da 30. Es pi sextos. Sextos sería entre seno de pi sextos. Ojo. Pi sextos entre... ¿Quién es el seno de pi sextos? Pueden hacerlo en la calculadora también. El seno de pi sextos es el mismo que de 30 grados y eso es un medio. Y entonces nos queda 2 pi entre 6 y 2 pi entre 6 es pi entre 3 y pi entre 3 es 1 punto ¿qué? ¿Me ayudan, por favor? ¿El modo de radianes también, profe? Pi entre 3, no, ahí ya no hay problema. Ya ahí es un cálculo. 1.047. El modo de radianes es para meter el valor de la razón trigonométrica cero. No, punto. Entonces, al principio sí. ¿Y el resultado cuál es? ¿1 punto qué, perdón? 1.047. 1.047. Ok, Sí, es 1.047. Y comparen
No es lo mismo, ¿verdad? Y hablamos del mismo ángulo, 30 grados y pi sexto radianes, son ángulos equivalentes, ¿no? Entonces nos dan resultados distintos, 60 y 1.047. Entonces, por eso se trabaja en radianes. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, pero ahí lo hicimos en grados, pero pi sextos es 0.5, ¿no? Un poquito, 0.50 y algo. Creo que es 0.57. ¿Cuánto es? Pi entre 6. ¿Me dicen cuántos pi entre 6, por favor? 0.52. 0.52, o sea, 0.52. Todavía ando muy distante, ¿no? Entonces pueden acercar a 0.5, a 0.1, a 0.01, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, nada más que en radianes, por profe, favor. Sí, hay un compañero que dice que está en sala de espera, si lo puede dejar pasar. con todo gusto. Pero, Gracias. Entonces, eso es lo que tendríamos que ir haciendo. Nada más, ojo, las trigonométricas son en radianes, por favor. ¿Sí? Profe, yo lo hice de otra forma. ¿Qué hizo? Bueno, ocupé una fórmula que entonces pues ya hice todo el despeje y al final eso, el resultado me dio 1/3. Es correcto el resultado. Ok, el problema fue cuando pues quise hacer la tabla de valores porque no, ¿cómo se dice? Cualquier valor que me diera para acercarme a 0 me daba 19.098, otra cosa pues muy diferente, Pero ¿no? porque lo hiciste en grados, me imagino, ¿no? Sí, entonces tengo que hacerlo en En radianes. radianes, por favor. Ah, ok, gracias. Sí. El razonamiento que utilizó su compañero es justamente lo que vamos a ver más adelante. Utilizó un teorema. El teorema establece que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x, y también funciona al revés, x entre seno de x, es 1. Ese teorema se le conoce como el teorema de estricción. ¿Ok? Y bueno, ahorita la idea era hacerlo con tablitas, pero no pasa nada. La idea era hacerlo con las tablitas, ¿no? Acercarnos a... Ese es el concepto intuitivo. Yo me voy acercando al valor y veo qué pasa con la función, cómo se está comportando. Ok, bueno, continuamos. Profe. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. entonces, cuando salgan las razones trigonométricas, se tienen que ocupar en radianes. Así es, necesariamente. Ok. Profe, tengo una duda Bueno. con la 7. Con la 7. Sí. Ok, sí. Ahí es trazar la gráfica. Dicen los problemas, traza la gráfica de la función. Entonces, si te vas a la gráfica, es el valor absoluto de x menos 3. ¿Lo hacemos en GeoGebra? Es el valor absoluto de x menos 3 entre x menos 3. Y ahí está la gráfica. Entonces, nos piden el límite cuando x tiende a 3. Ok. Si nos acercamos a 3 por la izquierda, ¿la función a qué valor se acerca? ¿A -1? Estamos en -1, de hecho, ¿verdad? Ahí estamos en -1. Si me acerco a 3, la función se mantiene en -1 por la izquierda. Pero si me acerco a 3 por la derecha, ¿la función a qué valor se aproxima? ¿O en qué valor se mantiene? A A 1. 1. A 1. Entonces, ¿cómo son los límites laterales? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferente. ¿El límite existe o no existe? No existe. No existe. No existe, ¿verdad? Porque el límite, cuando esta función se acerca a 3 por la izquierda, es -1. Ese es el límite por la izquierda. Y el límite por la derecha es 1. Entonces son valores distintos y el límite no existe. ¿Va?
Bueno, vamos a continuar entonces. Profesor, Ya. otra duda. Sí, adelante. Yo en esa resolví así tal cual el problema y bueno, concluí que no existe límite. ¿Se tiene que agregar la gráfica así como usted la puso también? No, no necesariamente. Si lo haces de manera gráfica, pues tendrías que poner la gráfica. Si lo haces por tablas, pues no hay problema tampoco. Ah, Ahí te ok. va diciendo, ¿no? Vale. ¿Sí? Te das cuenta del comportamiento, ¿no? Que cuando te acercas a 3, pues, se va a ir aproximando a -1, -1. De hecho, siempre va a ser -1, ¿no? Y cuando te acercas a 3, por la derecha siempre va a ser 1. Entonces, pues no pasa nada. Vale, ¿Ok? sí. Bueno, entonces vamos a continuar. En este caso, se subió la tarea 7 y hasta aquí es donde vamos a evaluar este primer periodo. Entonces tenemos esta semana que viene para entregar esta actividad y la actividad es aplicar los teoremas sobre límites. Lo que vimos es el concepto intuitivo, ¿sí? Y también existe la definición formal, que si quieren más adelante la revisamos. Pero también existen las fórmulas para calcular los límites. O sea, estas ya son fórmulas. Los teoremas son proposiciones que en realidad se tienen que demostrar. Un teorema es una proposición, ¿verdad? Que afirma o niega algo y como tal tenemos que demostrarlo. Eso es en matemáticas, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí las vamos a utilizar. Haremos algunas demostraciones por ahí que vengan, pero en realidad nosotros vamos a utilizar para calcular los límites. Y estos teoremas los podemos revisar en la página 8, ¿sí? Propiedades de los límites. Entonces, si vamos al documento de límites, que por ahí se los agregué en la segunda unidad, y vamos a la página 8, en el 2 puntos, tablita, cómo se define si un límite existe o no existe. Y después vienen la página, vienen algunos ejemplos de definición formal que los dejamos pendientes. Y viene propiedades de los límites o teoremas. Hablando formalmente en matemáticas son teoremas, no son propiedades, son teoremas. Entonces, bueno, dice que si el límite de la función f de x cuando x tiende a a y el límite de la función g de x cuando x tiende a el valor a existen y c es una constante, entonces estos son los teoremas, vean. Dice, tengan cuidado ahí con el corchete. No vayan a pensar que es la función mayor entero, cosas de ese índole. No. Pueden sustituirlo por un paréntesis sin problema. O inclusive en el primer límite ni siquiera tendría mucho sentido poner el paréntesis o el corchete, pero bueno, es el límite de una constante cuando x tiende a A es igual a la constante. Ese es nuestro primer teorema y se llama el límite de una constante es la misma constante. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Rápidamente, lo comento. Si nosotros tenemos una función constante arbitraria, la que sea, por ejemplo, y igual a 3, aquí está, 1, 2, 3. La función, vamos a cambiarla de color, la función, esta sería la gráfica de la función f de x igual a 3 o y igual a 3, ¿verdad? Si yo tengo esa función, ¿qué pasa si quiero calcular el límite cuando nos acercamos a un valor? ¿A qué valor les gusta? ¿A -3? ¿A -2? No sé, por decir algún valor. Si ustedes se acercan a -2 por la izquierda y a -2 por la derecha, ¿qué pasa con la función? ¿A qué valor se va acercando? ¿Me dicen? A 3. A 3. Y si lo hacen en 0, si se acercan a 0, ¿a qué valor se va a acercar la función por la izquierda y por la derecha? A 3. A 3 siempre se acerca al mismo valor. Eso es justamente el teorema que estamos comentando. Entonces, el límite de una constante, cuando x se aproxima a un valor a cualquiera, va a ser la constante. Ese sería nuestro primer teorema.
El segundo teorema dice que el límite de x cuando x tiende a A es igual a A. Recuerden que x es la función idéntica, c es la función constante, x es la función idéntica. Entonces, si nosotros vemos la función idéntica, recuerden que en la función idéntica, para no tardar mucho, en la función idéntica, es esta la función idéntica, ¿no? Y igual a x o f de x igual a x. Y sabemos que para 1 es 1, para 2 es 2, etcétera. Así, para menos 1, menos 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el límite? Y lo vemos nuevamente el teorema. ¿Qué pasa con el límite de la función idéntica cuando x se aproxima a algún valor? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el límite de la función idéntica cuando x tiende a 2? ¿A qué valor tiende la función? Si se acercan por la derecha, a 2 por la izquierda y a 2 por la derecha, ¿qué pasa con la función? Vean, si me acerco a 2 por la izquierda, la función ¿a qué valor se va acercando? A este valor. Si me acerco a 2 por la derecha, la función se va acercando a este valor. ¿A qué valor se van aproximando los laterales? ¿Al 2? Al 2, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el límite de x cuando x tiende a A es igual a A. Ahí está, vean. El límite de x cuando x tiende a un valor A, pues es igual al valor A. ¿Más o menos? Ese sería el segundo teorema. El tercer teorema dice que el límite de una constante por una función, C es la constante, acuérdense, f de x es la función. El límite de una constante por una función cuando x tiende al valor A es igual a la constante por el límite de la función cuando x tiende al valor A. Lo único que hacemos aquí, váyanselo aprendiendo de esta manera, es sacar la constante. El límite de una constante por una función cuando x se aproxima al valor A es igual a la constante. Sale la constante, vean, sale la constante del límite a la constante por el límite de la función cuando x se aproxima al valor A. Ese sería nuestro tercer teorema. El cuarto teorema es el límite de la suma o resta de funciones. Y el límite de la suma o resta de la función f de x y g de x cuando x se aproxima o se acerca al valor A es igual a la suma de los límites, suma o resta, vean. Suma del límite de la función f de x cuando x se aproxima al valor A más el límite de la función g de x cuando x se aproxima al valor A, o la resta según sea el caso. ¿Alguna duda en este teorema? El límite de una suma de funciones es la suma o resta de los límites de las funciones. Eso es a lo que se refiere este teorema. El teorema 5, el límite de un producto de funciones, porque es f de x por g de x. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos el álgebra de funciones? Vimos la suma de funciones, la resta, el producto, la división y la composición. Entonces aquí hablamos del producto de dos funciones. El límite del producto de dos funciones cuando x se acerca o se aproxima al valor A es igual al límite del factor de la función f de x cuando x se aproxima a A por el límite de g de x cuando x se aproxima al valor A. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite del producto de dos funciones es el producto de los límites. Ahí está, producto del límite de f de x por el límite de g de x. Por eso el límite de un producto es el producto de los límites. Y es aplicar tal cual están expresados los teoremas. Y ahorita nos vamos a ir familiarizando poco a poco. El teorema 6 es el límite del cociente de dos funciones. El límite del cociente de dos funciones es el cociente de los límites. Número 7, el límite de la potencia de una función cuando x se aproxima al valor A es la potencia del límite de la función. Ok, es decir, metemos el límite a la función, a la potencia, ¿verdad? A la base, perdón. Y el límite de la raíz enésima de la función f de x es igual a la raíz enésima del límite de la función. Entonces, es ir familiarizándonos un poco con estos teoremas, ¿verdad? Y pues
pues irlos aplicando. Entonces, a continuación vienen una serie de ejercicios en donde se aplican los teoremas anteriores. Ejemplo 1, límite de 5 cuando x tiende a 4. ¿Qué función es 5? Es una función ¿de qué tipo? Constante. Constante, ¿verdad? Entonces, el límite de 5 cuando x tiende a 4 es 5. Si x tiende a 10, también es 5. Si x tiende a 0, también es 5. Si x tiende al infinito, también es 5. Si x tiende al menos infinito, también va a ser 5. Y luego, en el ejemplo 2, tenemos límite de x cuando x tiende a menos 7. Ya vimos que para la función idéntica, aquí lo que podemos hacer, chicos, es evaluar directamente. Y ya lo vimos cuando revisamos la parte intuitiva, ¿verdad? Entonces, lo único que podemos hacer es evaluar directamente la función. ¿Quién es el límite de x cuando x tiende a 7? Pues evaluamos la función f de x para x igual a menos 7. Y en la función idéntica, f de menos 7 es igual a menos 7. ¿Quién sería el límite de x cuando x tiende a 3? 3. 3. ¿Quién sería el límite de x cuando x tiende a 0? 0. ¿Quién sería el límite de x cuando x tiende a menos 3 medios? Menos 3 medios. Menos 3 medios, efectivamente. Además, recuerden que la función idéntica es una recta, ¿no? Vamos a verla rápidamente en GeoGebra. Y igual a x. Ahí está, esa es la función idéntica. Si nos vamos al infinito, si x tiende al infinito, la función ¿a dónde se va? A menos infinito. Hacia el infinito. Al infinito, ¿verdad? Positivo. Y si x tiende a menos infinito, la función ¿a dónde se va? A menos Es infinito. infinito. A menos infinito. Ok, bueno, vamos viendo. Límite de 6x cuadrada. Aquí bien chafa su libro o su artículo. Ya empezó a evaluar. Para aprendernos un poquito, lo voy a hacer. Para aprendernos un poquito los teoremas, pues necesitamos usarlos. Y entonces, este problema lo voy a resolver aplicando los teoremas de los límites, porque aquí ya evaluaron directamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero ahorita la idea es familiarizarnos un poco con los teoremas, porque estos teoremas los vamos a aplicar también para derivadas. Son los mismos teoremas, pero en lugar de límites, derivando. Y también para las integrales. Entonces, de una buena vez podemos ir haciéndolos. Entonces es el límite de 6x cuadrada cuando x tiende a 2. ¿Cómo se resolvería aplicando los teoremas? Entonces escribimos el límite cuando x tiende a 2 de 6x cuadrada, nada más, ¿verdad? Sí. 6x cuadrada, ok. Entonces aquí primero observamos que tenemos límite de 6x cuadrada. Primero es un producto, ¿no? Es 6 por x cuadrada, pero el 6 es una constante, entonces aquí habría que aplicar ¿qué teorema? ¿Cuál sería el teorema que tendríamos que aplicar? Pues el de una constante por una función, que es el teorema número 3, ¿verdad? Constante por una función, ahí está, límite de una constante por una función, entonces si aplicamos el teorema 3, aquí sería entonces 6 por el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada. ¿Vamos bien? Y luego, esta x está elevado a un exponente. ¿Qué teorema aplicamos? Habría que aplicar el teorema número 7. Vean, límite cuando x tiende a df de x a la n es la enésima potencia del límite de f de x cuando x tiende a. Entonces, si aplicamos el teorema 7, nos quedaría 6, ¿verdad? Por el límite de x cuando x tiende a 2. Y esto va a ser al cuadrado. Y bueno, creo que ahí termina. Nos queda 6 por el límite de x, que es la función idéntica cuando x tiende a 2, es 2 y al cuadrado. Y esto es 2 al cuadrado es 4 y por 6 nos da 24. Así tendrían que haber realizado el cálculo del límite aplicando los teoremas. Pero aquí se fueron por el teorema universal y evaluaron directamente, porque sí existe este teorema, ¿eh? Sí existe como tal ese teorema, evaluamos la función como tal y nos da 24.
Pero ahorita la idea es que nos familiaricemos un poquito con los teoremas, ¿verdad? Entonces me regreso para que lo revisen y ahorita, cópienlo si es necesario, ahorita resolvemos el problema 4. Entonces, cópienlo si es necesario, vean cómo se van. Si quieren ir viendo qué teoremas, pues aquí primero aplicamos el teorema número 3, ¿verdad? De aquí para acá aplicamos el teorema número 3 y luego fue el teorema 7, si mal no recuerdo. De aquí para acá fue el teorema 7 y de aquí para acá fue el teorema 2, ¿verdad? ¿El 2 o el 3? A ver. No, el 3 no. El 3 es el de la constante. Permítanme. El 2. El 2. Y aquí al final aplicamos el teorema número 2. Ese fue el razonamiento. Vayan copiando. Ahorita continuamos, por favor. Profesor, Sí. ¿por qué se elimina el límite X? Ah, No entendí. porque ya lo comentamos hace un momento. Lo vimos intuitivamente. Hice una gráfica en la que trazamos la gráfica de la función idéntica. Aquí está. Y si X, esa es la función X, ¿eh? Si X se acerca a 2, ¿qué pasa con la función? Ah, pues si tú te aproximas a 2 por la izquierda, la función se acerca a 2. Y si te aproximas a 2 por la derecha, la función se acerca ¿a qué valor? A 2. ¿Ok? Y de hecho, el teorema 3 así lo establece. Si revisamos el teorema 3, dice que el límite, no, el 2, perdón, el límite de la función X, que es la función idéntica, cuando X se aproxima a algún valor A, es igual al valor A. Esto quiere decir que la función, cuando tú te acercas en la función idéntica, cuando tú te acercas a un valor A, la función se va a ir acercando a ese valor A. Entonces, si para la función idéntica, si X se aproxima a 2, ¿a qué valor se va a acercar la función? A 2, y fue lo que hicimos justamente aquí. Límite de X cuando X tiende a 2, lo sustituimos por 2 porque ese límite es 2. ¿Ok? Ok, entonces el límite lo sustituimos por el 2, que es el límite que nos muestra la gráfica, ¿no? Así es. No, y también por Ok. el teorema. Acuérdate, aquí está el teorema. Ok. Sí, gracias. Dice el teorema del 2, límite de X cuando X tiende al valor A es igual a A. Y aquí, ¿qué dice? El límite cuando X tiende, el límite de X cuando X tiende a 2, ¿a quién va a ser igual? A 2 según el teorema. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso puse ahí que aplicamos el teorema 2. Para el límite de X cuando X tiende a 2 es igual a 2, aplicamos el teorema 2. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar otro ejemplo. Vamos a revisar el ejemplo 4. El ejemplo 4 es 3x cuadrada menos 5x más 9 cuando x tiende a 3. 3x cuadrada. Bueno, en rojo creo que estamos padre, ¿verdad? Y ya por andar cambiando de color ya se me olvidó. Ahorita el límite cuando x tiende a 3. ¿De quién era, perdón? 3x cuadrada menos 5x más 9. 3x cuadrada menos 5x y más 9. Hay que calcular ese límite. Primeramente, lo que observamos es que esa función es una función formada por varios términos. Entonces la puedo ver o descomponer como una suma o resta de funciones. ¿Están de acuerdo o no? Lo que está en el paréntesis, lo puedo ver como una suma o resta de funciones. Y entonces, para ello, ¿qué teorema aplicamos? Si vamos al documento, el teorema 4 nos habla del límite de una suma o resta de funciones. Y el límite de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las funciones. Entonces, vamos a aplicar el teorema y nos queda límite. Bueno, aquí es el número que era. 4. 4, gracias.
vamos a aplicar el teorema número 4. Entonces, aquí lo escribimos. Aquí aplica el teorema, primeramente el teorema número 4. Y entonces vamos a poder escribir esto como límite permítanme un segundo. Ok. Entonces sería el límite de cuando x tiende a 3. De 3x cuadrada. Menos límite cuando x tiende a 3 de 5x y más límite cuando x tiende a 3 de 9. Ok, entonces el límite de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de los límites. Ahora, después de ahí aplican varios teoremas, ¿verdad? Para la primera función aplica el teorema de la constante por una función que es el teorema número 3. Entonces, primero aplicamos para el primer caso aplicamos el teorema número 3. Y nos queda entonces 3 por el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada. Y para el siguiente límite, ¿verdad? Para el límite de 5x cuando x tiende a 3, aplica el teorema número 2, que es el de una constante por una, no es el 3, ¿verdad? El 3 de una constante por una función. Ah, no, pues es el mismo, perdón. Sí, aplica el mismo. Sería menos 5 por el límite cuando x tiende a 3 de x. Y para el último, ahí se aplica el teorema 1, que es el de una constante, ¿verdad? Y el límite de 9 cuando x tiende a 3 es 9. Tienes 9, ¿verdad? Ahí está. Después, entonces, aquí aplicó el 3, el teorema 3, pero también aplicamos el teorema 1 al final, ¿verdad? Después aquí aplicamos ahora el teorema de la potencia. ¿Cuál es el de la potencia? 7. El número 7, ¿verdad? Límite de la potencia de una función es igual a la potencia del límite de la función. Entonces aquí nos quedaría el teorema 7. Para el primer caso, para el primer límite, y nos quedaría 3 por el límite cuando x tiende a 3 de x, y esto es al cuadrado. Ahí se aplicó el teorema número 7. Después, en el segundo límite, aplica el teorema número 2, ¿verdad? Límite de x cuando x tiende a 3, después aplica el teorema número 2. Y nos queda entonces menos 5 por... ¿Quién es el límite de x cuando x tiende a 3? 3. 3 y más 9. Y entonces, pues ya aquí termina, ¿verdad? Ah, no, aquí aplicar el teorema número 2 también, ¿verdad? El teorema número 2 para el primer límite. Para ya terminar. Y nos queda 3 por... El límite de x cuando x tiende a 3, según el teorema 2, es 3 al cuadrado, menos 15 y más 9. Y el resultado sería 3 al cuadrado es 9 por 3, 27. 27 más 9, 36. 36 menos 15. ¿Cuál es el resultado? 21. 21. 21. Gracias. Y esto es el resultado 21, es el 4, ¿verdad? Y vean, ahí está el resultado, que es lo mismo que se obtiene evaluando directamente la función, vean.
Pero aquí estamos familiarizándonos con los teoremas de los límites y es importante que se familiaricen con los teoremas de los límites. Entonces, si están copiando, chicos, ahí está. Vayan copiando. Ese es el límite, Maestro, Sí. este proceso que nos está enseñando se puede realizar en este caso en uno de los ejercicios que nos dejó de la tarea que ya entregamos el fin de semana que acaba de pasar. Apareció, digamos, apareció una función y en este caso, en vez de aparecer, digamos, un conjunto de números así, se abría una gran llave y había 3 hileras. Nariz con nariz. ¿Te refieres a las funciones que están dadas por partes? Creo que sí. Claro que sí. Vamos por partes, justamente. Es lo que les menciono. Vamos por partes. Primero vimos a través de tablas el concepto intuitivo del límite. Primero quería que trabajaran con tablitas para que entiendan a qué se refiere el límite. 2. Ahora y lo pueden ver también gráficamente ahí, ¿no? 2. Aprendernos los teoremas de los límites. Estos son los teoremas de los límites y es importante porque después hablaremos de derivadas y hablaremos de la derivada de la suma de funciones, de la derivada del producto de funciones, de la derivada del cociente de funciones, de la derivada de función compuesta. Entonces, por eso es irnos familiarizando de una buena vez. Y después ya vamos a ver que al evaluar, pues puedes obtener directamente el límite, y ese es otro teorema, ¿no? Que como tal no viene aquí, no sé por qué, pero sí, sí se considera un límite. El límite de sustitución, o sea, evaluar directamente la función. Ahorita lo escribimos. ¿Ok? Pero sí es válido, claro que sí se puede. Pero vamos como que por partes primero, ¿no? Vamos avanzando. Porque si ya algunos se dieron cuenta por el documento, si lo evaluamos directamente, pues llegamos al límite. ¿Y qué necesidad de hacer todo ese trabajo? Nada más es para ir conociendo un poquito los teoremas, no se preocupen. Ni si quieren ya, si ya se familiarizaron, pues ya podemos dejarlo ahí o podemos continuar con ustedes. Digan, no se preocupen. ¿Sí? Ok, les dejo la pantalla para que terminen de copiar. ¿Listo? Yo creo que aquí en adelante vamos a utilizar esta combinación de colores porque está muy ad hoc por la temporada, ¿no? El negro y el naranja, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Perfecto, profesor. No me había percatado hasta ahorita que me quedé viendo fijamente el desarrollo y dije, está bonito los colores. La combinación. Bueno, ¿podemos continuar? ¿Quieren que revisemos otro ejemplo? Sí. Ok, vamos a revisar entonces el 7, ¿está bien? Sí. Sí, vamos a revisar el ejemplo 7. Vamos a revisar el 7 y luego el 10. Vamos a revisar el ejemplo 7 y luego el 10. Ojo, hasta ahorita hemos revisado el ejemplo 1 y el límite de 5 cuando x tiende a 4 existe, ¿verdad? Es 5. Vimos el ejemplo 2 y el límite de x cuando x tiende a menos 7 existe, y es menos 7. Vimos también ahorita el ejemplo 4, que es 3x cuadrada menos 5x más 9, cuando x tiende a 3 y el límite existe, es igual a 21. Es decir, cuando x se acerca a 3, la función se va acercando a 21 por ambos lados. Y ahorita vamos a revisar el límite número 7,
y luego el 10. Ok, vamos a revisar el 7 rápidamente. Es 2x entre 6x menos 10. Ah, no, 2x entre 6x menos 10. Ok, esto lo pueden inclusive meter entre paréntesis para indicar que eso es la función, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí primero que tenemos un cociente de funciones, una división. ¿Quién nos habla del cociente o división de funciones? ¿Qué teorema? El teorema número 6. Entonces, primeramente, dice que el límite de un cociente de funciones es igual al cociente del límite de las funciones. Entonces, veamos, aquí nos quedaría límite cuando x tiende a menos 4 de 2x entre límite cuando x tiende a menos 4 de 6x menos 10. Y bueno, aquí entonces a continuación es el límite de un producto por la, de una constante por una función, pues sale la constante límite cuando x tiende a menos 4 de x, y en el denominador es el límite de una suma de funciones, entonces nos queda primeramente límite cuando x tiende a menos 4 de 6x menos el límite cuando x tiende a menos 4 de 10. Ahí pueden ir anotando los teoremas que se aplicaron, ¿no? Y después tenemos 2 por en el numerador, límite de x cuando x tiende a menos 4 sería... Menos 4. Menos 4, gracias. Y en el denominador aplicamos el límite de la constante por la función, entonces sale la constante. El límite de 10, cuando x tiende a menos 4, ¿me ayudan? 10. 10, gracias. Borramos un poquito aquí. 2 por menos 4 es menos 8. 6, el límite de x, cuando x tiende a menos 4. 4. Menos 4, Menos ¿verdad? 4. Ah, sí, menos 4. Sí, porque es negativo, gracias. Y sería menos 8 y menos 24 menos 10 menos 34. Y simplificado nos queda 4/17. ¿Sí estamos bien? Quiere decir que esta función, cuando x se acerca o se aproxima a menos 4, la función se acerca o se va a 4/17. Vamos a ver el resultado. Y es la número 7, 4/17. Ok, es correcto. Entonces, y van a copiar el desarrollo. Ahí está, por favor. Háganlo. Profe, ¿cómo supo que era 10 en el límite de 10 cuando x es hacia menos 4? Ah, es el teorema 1. El teorema 1 dice que el límite de una constante, 10 es una constante, cuando x tiende a un valor a es la constante, es el teorema 1. Ok. ¿Sí? El límite de menos 10 cuando x tiende a, de 10 cuando x tiende a menos 4 es 10, perdón. ¿Sí? El límite de una constante cuando x tiende al valor a es la constante. Y como está el menos antes, pues es menos 10, ¿no? O sea, ese límite en realidad es 10, pero con el menos que está antes, pues es por menos, por ese menos, ¿no? Por eso queda menos 10. Pero el límite como tal sí es 10, tiene razón. Ahí sí el límite es 10, pero por multiplicado por el menos, pues ya es menos 10. Bueno, vamos a revisar el siguiente.
que es el número, ¿cuál era? 10, profe. El 10. El 10. X menos 1 entre X cuadrada menos 1 cuando X tiende a 1. Bueno, este ya lo vamos a resolver aplicando el teorema de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Este teorema no está, pero lo ponemos. Este teorema, ¿cuál sería? ¿El número qué? Ahorita íbamos hasta el... Vamos a seguir, pero bueno, de los límites llegamos hasta el 8. El teorema número 9. El teorema número 9 sería... el límite cuando X se acerca o se aproxima a algún valor A de la función f de X, esto es igual a f de A. Este sería el nuevo teorema. Esto quiere decir que el límite de la función cuando X se aproxima al valor A es f de A, es decir, hay que evaluar la función para X igual a A. Entonces, el ejemplo que tenemos, y ya está evaluado de esta manera, ¿sí? Ahorita lo revisamos, ya para no hacerlo repetitivo. Vamos a ver, ahí está el número 10. Si evaluamos el límite número 10, nos quedaría X tiende a 1, entonces evaluamos para X igual a 1 y nos quedaría evaluando, lo vamos a hacer porque no está desarrollado. Lo voy a poner aquí. Límite cuando X tiende a 1, ¿de quién? X menos 1, X menos 1, X cuadrada menos 1. Y esto si lo evalúan sería 1 menos 1 entre menos, bueno, perdón, es 1. Entre 1 elevado al cuadrado menos 1, y 1 menos 1 es 0, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Y nos queda 0 entre 0. Ojo, esto es un límite que en teoría no existe, pero ya nosotros vimos gráficamente, esto representa un hueco en una gráfica, ¿verdad? La ausencia de un punto. Entonces, el límite va a existir, solo que hay que buscar las herramientas algebraicas para poder hacer que este límite exista. Cuando nos aparece un 0 entre 0, a eso se le conoce como una indeterminación. Esto es una indeterminación. Y eso indica que la expresión, ¿verdad? Se puede factorizar, se puede simplificar, es decir, podemos obtener una expresión equivalente. En esta expresión, ¿sí? Para X igual a 1 nos da la división por 0. Entonces, tenemos que buscar una expresión equivalente, ¿verdad? Que no nos dé la división por 0. Y en eso, lo que tendríamos que hacer, y por ahí lo habíamos platicado, entonces, cuando nos da 0 entre 0, cuando nos da 0 entre 0, eso es una indeterminación y el límite existe. Es un hueco, la falta de un punto en la curva. Pero cuando te da otro valor entre 0, eso ya el límite no existe. Por ejemplo, si nos diera 5 entre 0, eso sí ya el límite no existe porque la división por 0 no está definida. ¿Ok? Tengamos cuidado con ello. Entonces, el límite puede existir o no puede existir. Cuando no existe es cuando se da la división por 0, excepto el 0 entre 0. El 0 entre 0 es una indeterminación y si recuerdan, la indeterminación indica la ausencia de un punto. Hagan de cuenta que es una curva y le falta ese punto nada más, ¿verdad? Entonces, cuando se aproximan al valor, la función se va aproximando a este punto. Ya por ahí lo habíamos platicado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, lo que tienen que hacer es hacerlo por tablas, chicos. Esa es una opción. Dar valores cada vez más cercanos a 1 y evaluar la función. O lo que pueden hacer es aplicar las herramientas del álgebra. ¿Y qué podemos hacer con las herramientas del álgebra? Pues simplificar u obtener una expresión equivalente.
¿Y cuál es esa expresión equivalente? Vamos a terminar ya con esto porque ya nos está ganando el tiempo, ya nos ganó de hecho. Entonces, rápidamente, chicos, este límite se puede calcular de la siguiente manera. Límite. A ver, permítanme. Cuando X tiende a 1, ya vimos que nos da indeterminación. Y si nos da una indeterminación, hay que buscar alguna herramienta algebraica que me simplifique este asunto. En el denominador observamos que tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Como el producto de binomios conjugados. Si ustedes multiplican x menos 1 por x más 1, da como resultado x cuadrada menos 1. De x cuadrada menos 1 hacia x menos 1 por x más 1 se llama factorización. Entonces hay que revisar los métodos de factorización. En el numerador no hay nada que hacer. Y entonces x menos 1 entre x menos 1 se puede simplificar y nos da 1. Quiere decir que esto es igual al límite. Cuando x tiende a 1 de... ¿Quién está en el numerador? Nos dio como resultado 1 entre x más 1. Esta expresión, ojo, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Tienen exactamente la misma gráfica, pero a esta le va a faltar un punto de abscisa 1, y ahorita nos va a decir cuál es el otro. Ya que tengo esta simplificación, vuelvo a evaluar el límite, aplico el teorema de sustitución. Aplico el teorema de sustitución al evaluar el límite. Y sería entonces, evaluamos y sería 1 entre 1 más 1 y esto es 1 medio. Este sería el resultado. O sea, el límite existe, el límite es 1 medio. Quiere decir que cuando nos acercamos a 1, la función a qué valor se acerca o se aproxima a 1 medio. Y ese punto no es parte de la gráfica. Ese punto no está en la curva. Si ustedes lo hacen en GeoGebra, va a ser el punto que debería de faltar, pero GeoGebra no se los muestra. Entonces, vayan copiando y ahorita lo vemos en GeoGebra en un segundito ya para terminar, por favor. Eso es lo que hay que ir haciendo, utilizando las herramientas del álgebra para obtener expresiones equivalentes. Eso cuando tenemos el 0 entre 0, ¿eh? Cuando hay división por 0, ya no existe límite, excepto el 0 entre 0, que es una indeterminación. Vamos a ver rápidamente la gráfica de esta función. X menos 1 entre x cuadrada menos 1. X menos 1. Vean que utilizo los paréntesis para que no tenga problema y quede todo en el numerador. Entre x cuadrada menos 1. Esta es la gráfica. Nos piden que calculemos el límite de la función cuando x se acerca o se aproxima a 1. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a 1? La función a qué valor se va acercando. No se ve muy claro, pero pues ustedes pueden ir acercando. Aquí ya se ve claro. ¿A qué valor se acerca la función cuando nos acercamos a 1 por la izquierda y por la derecha? ¿A qué valor se acerca la función? A 0.5. A 0.5, a 0.5 que es 1 medio, ¿verdad? Entonces, ese punto no en la... Ahorita, espérenme un tantito. Es 1,0.5 o 1 medio, que es lo mismo. Ese punto no debe de existir. Así debería de quedar la gráfica. Ese punto no debe de existir. Entonces, la expresión original, x menos 1 entre x cuadrada menos 1, tiene esta gráfica. Y la expresión 1 entre x más 1, 1 entre x más 1, que fue lo que nos quedó al simplificar, es la gráfica completa. Ahí sí tiene, ahí no faltaría el punto. Esa es la diferencia. Entonces, por eso decimos que son expresiones equivalentes. Es la misma curva, pero a una le falta ese punto, ¿no? A la original.
¿Más o menos? Sí, maestro. Sí, profe. Profe. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta parte, en esta actividad. Y vamos a tener mañana la oportunidad de continuar resolviendo ejercicios. ¿Ok, chicos? Ok, profe. Bueno, si no hay nada más que agregar, chicos, ¿otra duda?